Dicen que en los hospitales, cuando la noche cae y el silencio se vuelve pesado, una enfermera de rostro sereno y uniforme impecable aparece sin previo aviso. Sus manos frías curan heridas, ajustan sueros y consuelan a los pacientes más graves. Pero cuando los doctores buscan a esa mujer, descubren que nadie con esa descripción trabaja ahí. La llaman la planchada, un espíritu condenado a vagar por los pasillos de los hospitales, pagando un error que cometió en vida, con un acto eterno de redención. Y si alguna vez despiertas en medio de la noche en una cama de hospital y ves una enfermera de blanco al borde de tu cama, reza para que aún estés vivo cuando el amanecer llegue. La historia de la planchada se remonta a la década de 1930. En el antiguo Hospital Juárez de la Ciudad de México, se dice que una joven enfermera llamada Eulalia llegó a trabajar allí, dedicada, amable y reconocida por su impecable presentación. Su uniforme siempre estaba perfectamente planchado, sus zapatos relucían, y su trato con los pacientes era tan cálido que todos la llamaban la enfermera de la luz. Pero su vida cambió cuando conoció a un médico recién llegado, un hombre carismático, elegante, que con palabras dulces y promesas vacías, se ganó el corazón de la inocente enfermera. Eulalia se enamoró profundamente, y por él, rompió sus propias reglas. Planeaban casarse, o al menos eso creía ella, hasta que un día, el hombre desapareció sin dejar rastro. No hubo carta, ni despedida, ni explicación, solo el eco de su traición resonando en la mente de Eulalia. La joven, consumida por la tristeza, dejó de comer, de dormir, y pronto cayó enferma. Algunos dicen que murió de un corazón roto, otros que no soportó la vergüenza y se quitó la vida dentro del hospital. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre los pasillos, repitiendo una y otra vez las tareas que tanto amó en vida. Así nació la leyenda de la planchada, una enfermera que, incluso después de muerta, sigue cuidando a los enfermos, como si buscara redimirse por haber descuidado su vocación por amor. Las primeras historias sobre la planchada comenzaron poco después de su muerte. Pacientes del Hospital Juárez aseguraban haber visto a una enfermera de blanco que aparecía en las madrugadas, siempre en silencio, con una expresión serena y una mirada llena de compasión. Decían que curaba heridas con un cuidado imposible de describir, que colocaba inyecciones sin causar dolor, y que dejaba una sensación de calma imposible de explicar. Pero al día siguiente, cuando los médicos revisaban los registros, descubrían que nadie había atendido a esos pacientes durante la noche. Algunos testigos afirmaban que la mujer tenía un resplandor tenue, como si su uniforme emitiera una luz propia. Otros juraban que, al verla de cerca, su piel parecía tan pálida que parecía no tener vida. Los rumores se propagaron rápidamente entre enfermeras y doctores. Los guardias del hospital comenzaron a evitar ciertos pasillos al caer la noche, y los pacientes más antiguos advertían a los nuevos: si una enfermera entra a tu cuarto y no escuchas sus pasos, no le hables, solo deja que te atienda. Con el paso de los años, las apariciones se extendieron a otros hospitales del país. Desde Monterrey hasta Guadalajara, médicos y pacientes aseguraban haber sido atendidos por una mujer idéntica. Nadie sabía si era el mismo espíritu, o si la planchada se había multiplicado, como una sombra que sigue a quienes aún creen en ella. Con el paso del tiempo, los rumores sobre la planchada dejaron de ser simples historias, y comenzaron a documentarse como testimonios reales. Uno de los casos más conocidos ocurrió en el Hospital Juárez, cuando un paciente en terapia intensiva aseguró haber sido atendido por una enfermera muy amable y de rostro hermoso. Según contó, ella le dio palabras de aliento, le acomodó las cobijas y le inyectó un medicamento que calmó su dolor. Al despertar por la mañana, le contó al doctor sobre la mujer, pero el médico negó que alguien hubiera entrado a su habitación esa noche. Cuando le mostraron las fotos del personal, el hombre señaló una antigua fotografía enmarcada en la pared. Era Eulalia, la planchada, una enfermera que había muerto hacía más de 50 años. En otro hospital de Monterrey, una enfermera relató haber visto a una compañera desconocida que caminaba por los pasillos en la madrugada, planchando su propio uniforme con un movimiento meticuloso, como si el tiempo no existiera para ella. Cuando intentó hablarle, la figura simplemente desapareció frente a sus ojos,
dejando tras de sí un olor a ropa recién planchada y un leve eco metálico, como el roce de una plancha al apagarse. Los guardias nocturnos también han dado su versión. Algunos cuentan que en las rondas de vigilancia ven una sombra femenina moverse entre los quirófanos, y cuando se acercan, solo encuentran camas tendidas, instrumentos limpios y sueros ajustados, como si alguien invisible hubiera hecho el trabajo. Incluso hay registros escritos por médicos que no creían en lo paranormal, pero que terminaron admitiendo haber visto a una enfermera desconocida en zonas donde, oficialmente, nadie debía estar. Los testimonios coinciden en algo. La planchada nunca hace daño. Su presencia parece tener un propósito, como si desde el más allá siguiera cumpliendo su deber, intentando sanar las heridas de los vivos, mientras arrastra las suyas por toda la eternidad. Como toda leyenda que resiste al paso del tiempo, la historia de la planchada tiene muchas versiones, cada una con matices distintos, pero todas marcadas por el mismo aroma a tragedia y redención. Algunos dicen que su nombre no tiene nada que ver con una plancha, sino con su obsesión por la perfección. Uniformes sin arrugas, zapatos brillantes y cabello impecable. Su apariencia era tan pulcra que los médicos comenzaron a llamarla la planchada, como un apodo cariñoso que con el tiempo se volvió símbolo de su maldición. Otra versión afirma que la planchada no se llamaba Eulalia, sino Francisca, una enfermera que trabajaba durante los años 40 en el norte de México. Ella también habría sido engañada por un médico, y al descubrir que él tenía otra familia, habría caído en una profunda depresión que la llevó a la muerte. Desde entonces, su espíritu se aparece en los hospitales de Chihuahua y Durango, atendiendo a los enfermos como forma de expiar su culpa. También existen relatos que cambian su historia por completo. Algunos aseguran que no fue víctima de una traición amorosa, sino de una epidemia que arrasó con los hospitales y que su alma se quedó en la tierra para seguir ayudando a los contagiados cuando todos los demás huyeron por miedo. En ciertas regiones del país, la planchada ni siquiera es una sola entidad, sino un símbolo. El espíritu de todas las enfermeras que murieron en servicio, que dieron su vida cuidando a otros, y que regresan de vez en cuando para cumplir un último turno. Sea cual sea la versión, todas coinciden en algo. Su figura representa la mezcla perfecta entre devoción y castigo, entre la culpa humana y la pureza del sacrificio, porque tal vez la planchada no es solo un fantasma, sino un recordatorio de que incluso después de la muerte, hay quienes siguen cuidando de nosotros, aunque ya no pertenezcan al mundo de los vivos. Como toda historia que mezcla lo espiritual con lo terrenal, la leyenda de la planchada también ha intentado ser explicada por la razón. Los escépticos aseguran que sus apariciones no son más que producto del cansancio, la sugestión o el estrés extremo que viven los trabajadores de la salud. Turnos eternos, luces parpadeantes y pasillos silenciosos pueden hacer que la mente juegue con la realidad, creando figuras, sombras o reflejos donde no los hay. Otros mencionan el fenómeno conocido como memoria residual, una teoría que sugiere que ciertos lugares cargados de energía emocional pueden repetir fragmentos del pasado como si fueran ecos en el tiempo. Según esta idea, la planchada no sería un espíritu consciente, sino una proyección atrapada en los muros del hospital, reviviendo una escena una y otra vez, como una grabación que el universo se niega a borrar. Los más creyentes, sin embargo, van más allá. Dicen que la planchada sí existe, que su espíritu se manifiesta únicamente ante quienes están entre la vida y la muerte, como si pudiera sentir quién necesita ayuda en su último aliento. Incluso hay quienes aseguran que, después de verla, sus enfermedades mejoraron milagrosamente. Los investigadores paranormales que han visitado hospitales antiguos afirman haber captado temperaturas que descienden de golpe, presencias detectadas por sensores y voces que se escuchan en grabaciones, murmurando oraciones y nombres de pacientes fallecidos. Pero ninguna cámara ha logrado captarla con claridad. Ninguna prueba definitiva ha podido demostrar su existencia, ni tampoco negarla. Y quizá ahí reside el verdadero misterio de la planchada, en esa delgada línea entre la ciencia y la fe, donde lo inexplicable se mezcla con lo humano. Porque al final, ¿qué es más aterrador? ¿Un fantasma que no puede descansar?
o la idea de que algunas almas no quieren hacerlo porque aún tienen algo que sanar, dicen que los hospitales guardan más secretos de los que cualquiera imagina. Entre luces frías, llantos y oraciones, el alma humana se aferra a lo que puede, y a veces no todos logran irse. Quizá la planchada no sea un fantasma en busca de venganza, sino un alma que se quedó para cuidar lo que más amó, la vida. Una presencia que no teme al dolor ni al paso del tiempo, porque su misión aún no termina. Y mientras haya alguien que necesite consuelo, alguien que sufra solo en la oscuridad de una cama fría, dicen que ella seguirá apareciendo, con su uniforme impecable y su mirada serena, planchando el destino de quienes aún tienen una última oportunidad. Si alguna vez despiertas en la madrugada en un hospital y ves a una enfermera que no reconoces, no preguntes quién es, solo agradécele en silencio, porque puede que la planchada haya venido a cuidarte. Si te gustan las historias donde lo real y lo imposible se confunden, dale me gusta, suscríbete y comparte este video, porque aún hay muchas sombras esperando ser contadas. Y recuerda, esto es Noche Cero, donde el miedo y aquello que no puede explicarse se encuentran